Hilari. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. A Jennifer Becerra, ella es directora ejecutiva de Museo Artequín, y a Cristian Lungenstrass es escritor, es ilustrador, diseñador y autor de estos libros que fueron financiados gracias a un proyecto del Fondo del Libro, Convocatoria 2021. Les quería contar cuáles son los títulos. Como les comentaba, este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, Convocatoria 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Se trata de Chunchos y Colocolos, de Gu Pinta el Mundo y Así ¿Quién puede dormir?, que son escritos por Cristian Lungenstrass y para un público, para niños y niñas de entre 5 y 10 años. Son libros que hablan de valores, de compañerismo, de rivalidad, ¿cierto? de resiliencia, del ser distinto también, a través de tres animalitos, tres y más animalitos, que son los principales personajes, que son de la fauna endémica de nuestro país. Entonces, yo quería darle la bienvenida acá a Jenny para que diga unas palabras y luego a Cristian. Sí, bueno, hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que el año pasado tú Francisca, ¿cierto? nos invitaste un poco a ser parte, queríamos hacer ustedes el lanzamiento de este libro en el Museo Artequín. Ojalá hubiésemos podido tener de espalda al museo, ¿cierto? El espacio para poder presentar estos súper bonitos libros, estos 3 libros. Pero inmediatamente cuando me propusiste la idea, ¿cierto?, del proyecto, yo lo encontré muy interesante. Los libros me parecen entretenidísimos, con el perfil que es súper adecuado también para lo que nosotros en el museo hemos estado tratando de levantar durante todos estos años. Tienen temas que aluden muchísimo, ¿cierto? No solamente tienen todo lo que significa el rescate para ¿cierto?, como contenido de los animales y de los animales chilenos, sino que también me parece que tienen temas que ahora van a ser muy, muy importantes, todos estos temas que tú hablabas, ¿cierto?, de la solidaridad, de la amistad, del temperamento, de cómo manejar nuestro temperamento. Va a ser un tema muy importante en este momento, creo yo, de aquí en adelante. Siempre ha sido importante, pero este momento va a ser algo nuevo, del que no vamos a saber un poco cómo se nos viene con los niños y niñas, ¿cierto?, después de estar tanto tiempo en encierro. Por lo tanto, creo que las artes visuales, las artes en general, ¿cierto?, y libros de este tipo van a ser un apoyo muy importante. O sea, de verdad van a significar un espacio donde esa acogida va a ser significativa, tanto para los papás, que tengan que, ¿cierto?, un poco sobrellevar esto con ellos, y los colegios, los profesores, las profesoras, que finalmente nos vamos a enfrentar a niños que no sabemos cómo van a empezar a reaccionar. Se ha hablado mucho en estos días ¿cierto?, de las emociones de los adultos, de cómo va a ir todo esto, pero en realidad los niños y las niñas también han tenido un cambio muy, muy drástico para ellos, ¿cierto? Dejar de compartir con sus compañeros, con sus amigas. Entonces, creo que este papel, este rol que van a cumplir estos espacios, estos tiempos, va a ser muy, muy importante. Y en ese caso, cuando vi y los leí, ¿cierto?, me parecieron que podían ser una herramienta súper, súper buena de utilización. Yo les decía, los vamos a tener en el museo, en nuestro espacio de lectura para los niños, en el segundo piso, y creo que se van a poder sacar cosas muy ricas desde ellos. De verdad es una muy bonita colección, y bueno, y la interpretación que hace, además, ¿cierto?, la ilustración que hace Cristian, me parece muy bonita, de verdad. Sobre todo, yo les estaba contando que mi preferido era de Gu, porque uno no lo conocía, y me pareció muy, muy linda la historia, pero muy bonito además el ratoncillo ahí. Bueno, yo estoy muy contento también, porque cuando uno hace algo, siempre es bueno recibir un reconocimiento y darse cuenta que uno está aportando con algo a este mundo, sobre todo los niños que lo han pasado mal en este tiempo, y que tengan una herramienta donde poder leer, además, porque la pantalla y toda esta onda tecnológica no es lo mismo a tener un libro en la mano, poder leerlo, poder interactuar con los papás, que el papá se lo lea. Y la ilustración siempre favorece a la comprensión, y si reconoces que los dibujos son bonitos, con mayor razón me siento muy reconfortado de eso.
Así que, por lo menos, estoy muy feliz de cooperar con un grano de arena para este mundo tan ingrato que está hoy día. Así que eso, por el momento. El perrito tuyo también dice que opina lo mismo, ¿eh? Ay, sí, yo no lleva cómo avisarle ahí a mi hija que lo saque. Bueno, No, pero te digo, quisiera hacer una pequeña presentación que la podemos ir conversando entre los tres para que sea más visual para sí, quienes claro. nos están viendo. Entonces, acá voy a compartir. En modo presentación, ahí estamos. Ahí está. Bueno, acá tenemos el lanzamiento de Colección Letras Silvestres, que es como le pusimos a esta colección. Y están los 3 libros, Así quien puede dormir, de Gus Pinta el Mundo y de Chunchos y Colo Colo. Sería bonito, Cristian, que nos cuente el origen de estos libros y tu experiencia previa con libros ilustrados para niños y niñas. Bueno, la verdad que yo siempre ilustré libros, pero no escribí libros para niños. Esta vendría siendo mi segundo intento por escribir y además ilustrar. Pero me salió como fácil hacerlo. Yo tenía la idea de hacer animales endémicos, tenía la idea de transmitir valores, que fueran una especie de fábula más que de cuentos, que fueran cuentos cortos de fácil comprensión, con animales que los niños no conocieran. Los chunchos los pueden conocer, pero como los hinchas de la U, los colocolos como el equipo de fútbol, pero poder enseñar además que son animales que viven en Chile y que están en alguna parte de este país y la gente no los conoce. Entonces nació la idea de los chunchos primero, porque sí quería decir algo con el deporte, con el tema del compañerismo, de los equipos de fútbol, eh, la solidaridad. Entonces, esa fue como la base, y después me obligué a mí mismo a hacer 2 más, porque había que hacer la colección, y de repente, ¡tat! Yo no sé cómo surgen las ideas en la mente de los artistas, pero así se dio. Un día me senté, hice el cuento del Decú, después hice el cuento del Monito del Monte, y ilustrarlos para mí era mucho más fácil que hacer el cuento. Y además darle este carácter de fábula y que tuviera como un suspenso, una conclusión y tuviera unos mensajes muy simples, porque esa era la idea también, no complicar mucho a qué es lo que habrá querido decir el autor, ¿sí? O sea, hacer cuentos simples y que el niño se entretenga, disfrute con las ilustraciones, eh, aprenda de los animales, bueno, tienen varios aportes, digamos, en algo que parece muy simple, pero que finalmente se fue reconocido por el ministerio, entonces ya uno tiene como un reconocimiento de gente que sabe de libros, por supuesto que los que evalúan ahí, de gente que tiene mucho bagaje con este tema de los libros. Entonces, de ahí ya saber que son buenos, para mí es un premio. Bueno, acá comenzamos con Así quien puede dormir, y acá una breve descripción que aparece también en el libro, en la contraportada. Es un relato sobre cómo el monito del monte, un pequeño mamífero marsupial de Chile, se encuentra con una serie de eventos inesperados que le impiden dormir su muy deseada siesta de 6 meses. Pese a lo molesto que fue para él en su minuto, nunca se imaginó que las eventualidades resultarían ser una gran ayuda y aprendizaje. ¿Cómo llegaste, Cristian, a este monito del monte? La verdad, lo serte franco, no me acuerdo. No me acuerdo, tiene que haber sido de alguna página de internet que empecé a buscar animales endémicos de Chile. Me pareció muy simpático, me pareció muy amoroso el bicho porque era así chiquitito, aquí te cabe aquí en la palma de la mano. Aparte de eso, el marsupial, o sea, la mamá lo cría en la guatita, en una bolsita.
Y lo más entretenido es que duerme 6 meses al año. Entonces, como a mí me gusta dormir, me sentí un poco identificado. Entonces, el tema era, bueno, ¿qué hacer con este bicho que duerme 6 meses? Y se me ocurrió que efectivamente interrumpirle su sueño. ¿Qué iba a pasar si a él, que la mitad de su vida la pasa durmiendo, le interrumpan algo que es vital para él, que es dormir? Entonces, fui metiendo además más animales, chilenos también, como el carpintero, los loros choroi, un concón también, que es una especie de búho. Entonces da harto tema, todas las interrupciones con todos los ruidos y todos los propios sonidos que hacen los vecinos, en este caso de él, que no lo dejan dormir. Esa es la primera parte, esa es como la presentación. Ahora puedo seguir con el cuento si quieren, pero ya vendría mejor empezar con el otro. Pero la imagen final a mí me encanta, la donde salen todos así como abrazados. Sí, fíjate. Es como todos los chiquillos juntos. Sí. Es muy bonita esa. Sí. Sí, ha tenido muy buena recepción esa imagen. Están ahí como Sí, todos. muy bonita, porque todos salen abrazaditos. como todos. Realmente como que resume el sentido del libro final, como que da la vuelta y de estar enojados pasan a ser muy Sí, amigos. además que el mal va arrancando, porque el humano que les quiere cortar el árbol, lo alejaron así. ¿No? Así que. Exacto. Bueno, ya me adelanté un poco, parece. Ahí estamos con los Chunchi y Colo Colo. Acá dice, historia personificada por animales que da cuenta de la rivalidad entre dos equipos de fútbol, los Chunchos y los Colo Colos, y el fanatismo y apoyo incondicional de sus seguidores, pese a la enemistad que los equipos demuestran tener durante la final del campeonato anual, partido particularmente temperamental. Un suceso incontrolable e inesperado pone a prueba el real valor del compañerismo y la solidaridad. ¿Qué les parece esto? Opino yo. Jenny, no sé qué. Sí, a mí me parece, ¿sabes qué? Me parece tan entretenido y interesante con lo que decía Cristian delante, que yo te aseguro que la mayoría de los niños no tiene ideas del chuncho, quizá un poco más, pero que el Colo Colo es un gato montés, te lo aseguro. Y encontré tan entretenido que finalmente, a través del fondo de la parodia del nombre o de la lógica del nombre de estos dos equipos de fútbol, se nazca de dónde vienen, que finalmente son estos animales, y se habla además de su rivalidad real. Entonces, como equipos de fútbol, pero como entretenido, porque finalmente es como casi desde la anécdota de lo cotidiano y de lo real, se pasa y se entregan los contenidos de saber de los animales, de saber del paisaje, de lo que pasa en el sur, con lo que sucede, ¿cierto?, después en el paisaje y los hace meterse en esta situación. Eso es súper bonito, porque finalmente aprenden desde esa anécdota, de una anécdota que a lo mejor puede ser más cotidiana para ellos, como lo es dos equipos de fútbol, pero finalmente aprenden otra cosa, y la valorización viene desde ahí, desde su experiencia, pues desde lo cotidiano que tienen, y no se les olvida además. Sí, pues esa es la idea en general de este libro, de que los niños, aparte de que es un deporte que a ellos les encanta, ahí hay un nexo de familiaridad con el partido de fútbol, con el arbitraje, con el público, con los mismos jugadores, de un partido que estaba súper efervescente, iban 0-0, quedaban 2 minutos para que terminara el partido, se cobró un penal. Hay un suspenso insostenible y finalmente ocurre un hecho que en este partido tan intenso, que los equipos tienen que salir cada uno a su salto corriendo y sálvese quien pueda, y ahí ocurre el suceso que tiene que ver con los valores que se quieren transmitir. Que ¿lo cuento? Cuéntelo. Sale volando un chuncho, salen arrancando los chunchos, salen arrancando los gatos, salen arrancando todos los animales, porque está lleno de otros animales el estadio, obviamente.
aparte de las barras bravas de los Chunchos y las barras bravas de los Colo-Colo. Entonces, explota un volcán, hace erupción un volcán, y por supuesto queda la temporada y todos corren a salvar su vida. Y en eso está el gato y los chunchos volando, pero justo arriba de la cabeza de un gato que iba corriendo, una piedra candente del volcán le cae en la cabeza a un chunchito. Y lo aturde, y el chuncho queda aturdido en la mitad del camino, y el gato sigue corriendo, pero se da cuenta de la situación así de reojo. Entonces tiene que tomar una decisión, que es seguir corriendo y salvarse de todas maneras, o volver a arriesgarse, tomar el chuncho y tomarlo en brazos, y salir arrancando con el chuncho, cosa que revestía un peligro para él, pero toma esa decisión de ir a rescatar a alguien que está en peligro, que sabía que iba a morir si él no lo rescataba. La dramática esta parte, ¿eh? Entonces lo agarra y se lo lleva, sale corriendo. Afortunadamente no le pasa nada y terminan en un lugar tranquilo donde esperan que termine la erupción del volcán. Entonces, claro, el mensaje es que finalmente en estas circunstancias el fútbol pasa a ser un segundo plano, la enemistad que ellos tienen o la rivalidad que ellos tienen en un momento así de urgencia como este, pasa totalmente a segundo plano. Está de riesgo la vida de la persona, y el chunchito cuando despierta estaba muy asombrado de que el gato lo haya salvado. Porque le dice, bueno, ¿y por qué me salvaste si somos enemigos, estábamos peleando el partido? Entonces el gato le dice así medio asombrado, no se trata de eso, somos rivales, somos futbolistas, nos gusta lo mismo, nos gusta ir al estadio, nos gusta hacer barra por nuestro equipo, pero no somos enemigos. O sea, somos amigos, le dice el chuncho subiéndose un poquito por el short. No tanto, no es para tanto. Pero bueno, al final terminan un poco relacionándose entre ellos dos y dándose cuenta de que podrían ser amigos eventualmente, no en el estadio, porque ahí, bueno, la rivalidad se produce naturalmente. Y van los dos y le dice, bueno, voy a mirar cómo queda el estadio. Ya, pues vamos. Y van abrazaditos los dos a ver cómo queda el estadio. Y justo la interrupción del partido se produjo cuando un chuncho le hace un penal a un colocolino. Entonces el árbitro ya lo había cobrado, estaba la pelota puesta en el punto penal, iban a tirar el penal y viene la erupción. No se pudo tirar el penal, no supimos si el arquero lo iba a atajar o iba a hacer gol, y era penal para Colo-Colo. Alguien me dijo que podría haber sido penal para los chunchos, pero bueno, había que tomar una decisión. Uno de los dos tenía que tirar un penal. El árbitro es increíble, tiene una cara de árbitro. Tiene mucha cara de árbitro. Es muy parecido a tanto árbitro que uno ve. Ese es un animalito que se llama Quique. Quique, sí, y tiene como esa chasquilla que tienen, como que a los árbitros siempre se les junta la chasquilla como con las cejas, parece. Y el Quique que ahí tiene una cara muy de árbitro. Es muy Sí, además que tiene que tener carácter de árbitro, y ese animal es casi una especie de buena Tasmania, entonces es muy enojón, muy irascible, y no es amigo de nadie en realidad. No, es muy bonito. Esos son los chunchos. Esos son los chunchos. Acá tenemos a Degú Pinta el Mundo, que la verdad es que es muy, muy bonito, muy emotivo. La historia es sobre Degú. Es un ratón que nació diferente a sus pares. Tiene la cola distinta. Degú quería saber cuál era su misión en el mundo, y un peligroso accidente y la particularidad de su cola lo hacen darse cuenta de una habilidad que nunca había imaginado tener. El Degú. Sí, pues este fue el primero que hice después de los chunchos. No quedé tan conforme. Yo, si tengo que elegir, a mí el que más me gusta es el Monito del Monte. Como desde mi perspectiva de ilustración, creo que hice una ilustración muy bonita en ese libro, y la simpatía del monito también. Pero bueno, no le resto valor al Degú, porque también es simpático. Y tiene que ver conmigo también porque pinta. Yo no tengo la colita de pincel, pero
En estos tiempos ya no se usan pinceles tampoco, nadie usa pinceles. Bueno, el tema del monito este tiene que ver con la diversidad, porque ratones, hay muchas especies, pero ninguno tiene la cola pincel. Pueden tener las orejas más cortas, más largas, ser más peludos, de otros colores, pero la cola pincel es propia del Degú, que por lo demás propio de Chile. Entonces él se sentía diferente, no le molestaba, pero igual los demás ratones le hacían bullying, se reían un poco de él porque tenía esa cola tan rara. Pero de todas maneras él vivía contento, comía, dormía, la cola la ocupaba para echarse viento o para salir a hacer la casa. Para Pero no secarse las sabía. lágrimas. Para En una jugarse esa me faltaba, pues jugarse las secarse las lágrimas lágrimas. Era muy cuando veía la suerte. teleserie, sí. Sí. Entonces, pero tenía un trauma interior, así, algo le decía que lo habían mandado a este mundo a hacer algo, pero no tenía idea de qué podría hacer. No no, no se esforzaba mucho tampoco en tratar de descubrir, porque él igual vivía su vida tranquilo, pero tenía como esta inquietud interna de que algo podría hacer en este mundo más que pasar la vida así, comer, dormir y hasta que se muriera. Entonces le pasa este accidente con el águila cuando va paseando por el bosque un día, aparece un águila, se lo quiere comer obviamente porque las águilas comen ratones. A esta águila no se tenía la cola bien cero, ¿no? Entonces sale arrancando, cuando viene el águila ya en picada a cazarlo, se tropieza, rueda y cae por su infortunio en una mata de moras. Entonces, ya entre medio de las moras, obviamente el águila no se atrevió a entrar ahí porque está lleno de espina y todo, y deja a la presa y sigue buscando por el otro lado, y el Degú se salva de haber sido cazado. Entonces, muy ofuscado, de muy mal humor, sale de ahí, empieza a caminar a su casa, todo pinchado con las espinas, todo manchado con el jugo de las moras. Llega, agarra un papel así que tenía ahí por algún motivo, y empieza a limpiarse, y agarra su cola y la pasa por este papel y ve que pinta. Con el jugo de la mora está pintando y se da cuenta que podría ocuparla como un pincel. Entonces ese es el minuto de su iluminación, así que dice, esto es lo que tengo yo, pues tengo una cola de pincel, esto no la tiene nadie. Ningún animal tiene esta cola que yo voy a pintar. Entonces corre, empieza a elegir otras cosas que le podrían servir para pintar, como jugos de planta, tierra de distintos colores, el morado ya lo tenía de las moras, y junta una cantidad de pigmentos y se dedica a pintar. Tanto así, y era tan bueno para pintar que no sabía que empieza a hacer retratos de todos los animales del bosque y se hace famoso. No cobraba dinero, cobraba solamente alimentos, le llevaban frutas, las cosas que a él le gustaba, y él hacía retratos de todos sus congéneres y de la gente, de los animales del bosque. Y descubrió cuál era su verdadera razón de estar en este mundo. Ese es como la moraleja, es que de un hecho negativo aflora un hecho positivo, que produce un hecho positivo. Entonces, de algo que es malo puede salir algo bueno. Ese es como, así, a grosso modo, el mensaje del libro. Y también desde la diversidad, que es algo súper bonito también que tiene, como desde la Sí, diferencia. también está involucrado.
Claro, eso es súper bonito porque finalmente él desde sentirse aislado, de sentirse diferente, él entiende que esa diferencia tiene quizás una misión o lo puede hacer igualmente importante o ser parte igual. Él se mete y Claro. es parte después de todos los amiguitos ¿cierto? De los que tenía al lado, de los animalitos. Entonces, finalmente él se incorpora, pasa a ser uno más también, porque él se sentía parte y se logra incorporar después, desde su diferencia. Eso es súper Claro, bonito y también súper sí, importante, encuentro yo. sí, y reconocido también, reconocido Sí, por por pintar. Tenía un talento un escondido, talento. ese es el tema. Uno muchas veces no sabe, tiene talento escondido, mucha gente puede pasar de largo sin saber en su vida que tenía talento para algo, nunca lo descubrió. En este caso sí, gracias a que si te persigue un águila, puede ser que descubra tu talento. Puedes descubrir tu talento. No, es muy bonito, muy bonito. Yo les decía que lo vamos a incorporar por completo me parece muy bonito para los más chiquititos, para entender esta cosa. Bueno, aparte que les encanta a los niños, la verdad es que los animales es una cosa que los acerca muchísimo a todos los temas. A través de los animales uno puede contar historias o problemas o poner situaciones como esta que no son simples, la diversidad ¿cierto? O la intolerancia de repente que se puede generar en unas barras y en cosas, son temas que pueden llegar a ser muy complejos o difíciles de trabajar con los niños. Y los animales son unos conductos que nosotros hemos visto en varios temas, que el arte también lo ocupa, ¿cierto? Y que son súper buenos conductores para poder trabajar con los niños, porque sobre todo la edad en que están además enfocados los libros, ¿cierto? Como entre los 5 y los 10 años, son niños, o sea, a los niños les gusta mucho trabajar el tema de los animales, se sienten muy cercanos. Y conocer también de ellos. Hay niños que les encantan, bueno, pasan una primera etapa de todos los dinosaurios, que es como la de los más chiquititos, que no hay niño que no haya pasado porque le gusten los dinosaurios y por conocer cómo se llamaba cuánto vivió, cuánto medía, y después empiezan con los animales que son más cercanos, y ahora hay como una cosa muy interesante con el rescate, ¿cierto?, de los animales de cada país, y ellos empiezan también a identificar, entonces me parece súper bonito que con animales nuestros finalmente estas historias atraviesen en forma horizontal estos temas. Es una muy buena llegada, creo yo. Así es, sí. Yo, a propósito de dinosaurios, uno de mis primeros personajes fue un dinosaurio. ¿Sí? Y tenía un amigo que era un pterodáctilo, estos pájaros. ¿Ubican los pterodáctilos? Sí, Estos pájaros. sí, Eh, Me fue muy bien con ellos, era para unos textos de enseñanza básica. ya, Entonces había que crear unos personajes que fueran como los que iban linkeando todas las situaciones. Eran como los protagonistas del libro. ya. Y a los niños les encantaron los personajes, tanto así que muchos años después, me ocurrió alguna vez que me encontré con un joven, debe tener unos 25 años, y salió el tema de que a qué me dedicaba yo, y yo le dije, no, bueno, ilustraciones para libros, trabajé en Santillana, Santillana, y yo estudié con libros de Santillana. Bueno, ahí hice un dragón, o sea, perdón, sí, empecé con un dragón, pero también hice un dinosaurio. Entonces, usted, porque no me tuteaba, usted el que hizo el dragón, el dinosaurio con el pterodáctilo, pues si yo estudié, por eso me encantaban sus dibujos. Sí. No sé por qué razón tampoco las editoriales dejaron de hacer eso, porque yo creo que era un nexo súper importante con los niños, porque ellos introducían el tema. Había un cómic de una página en que les pasaban situaciones a estos dos personajes y había una pregunta final. Entonces toda la unidad de ese libro tenía que ver con la pregunta que hacían estos Con personajes, el pero en personaje. base, en base a una historia humorística, porque también mi característica es ponerle humor a los dibujos y hacer situaciones divertidas. Esa ha sido también mi columna vertebral de mi creación. Así que eso, siempre los animales, como bien dices tú, son súper buenos para transmitir cosas y tú, la gracia es que uno puede hacerlos hablar, le pueden pasar cualquier cosa, los puedes usar. Claro. eh, y están ahí, están a tu disposición.
Claro, quizás Son más amigables que los humanos, parece, no Sí. sé. Sí, sí, es verdad. totalmente. Y sería Es bonito verdad. quizás ya cuando se vuelva la presencialidad más adelante, incluso poder hacer un taller con los niños, Sí, con sí, sería Cristian súper y en bonito. base a estos libros. Sería tan bonito. Súper Eso, bonito. ¿Y sabes por qué? Sí, También de estaba todas maneras. pensando, la sala que yo les contaba es una sala que armamos en el segundo piso, que no alcanzamos, no está inaugurada, porque íbamos a inaugurar y tuvimos que cerrar el año pasado en noviembre, antes pasado, y después con todo lo de la pandemia, digamos, el pasado, y con la pandemia íbamos a reinaugurar en marzo, también tuvimos que cerrar, y es una sala que como tiene relación con la lectura, en el fondo con libros, es una sala que hay solamente como unas especies de árboles muy altos, en donde hay puros pajaritos chilenos, pusimos con sonido, y hay puros pajaritos chilenos en madera que compramos como reproducciones, ¿cierto? Y tienen sonidos y, bueno, habla del árbol, de lo que significa, del bosque, estar entre medio. La idea era como producir una especie de sensación de bosque, donde están muy altos y las copas están en la parte del techo, que además, como el museo tiene, originalmente eran balcones en el pabellón París. Después se cerraron. Entonces es muy alto la altura que tiene ahí, entonces las copas las pusimos muy arriba, entonces los niños se sienten con esa altura, estar dentro de un bosque, y esa fue un poco la idea de hacer ese lugar en donde se puedan sentar a leer los niños y a mirar y a revisar los libros. Entonces es muy bonito porque los animales que justamente están tomados en los libros tienen mucha relación podrían tener una relación muy interesante con el Claro, espacio. claro. Se puede hacer, ojalá podamos. ¿Quién te hizo esas reproducciones de pájaros? No, se las compramos a un equipo de niños que, ¿cómo se llaman? Woodco, que son dos diseñadores que Ya. comenzaron a trabajar primero como ellos les gustaba mucho de una cosa personal, lo que era el avistamiento de aves y todo, y se empezaron a meter y empezaron a armar estas imágenes de pajaritos, primero de otros materiales, llegaron a la madera después, y hacen además ellos visitas con los niños, hacen grupos de salidas, de expedición, de avistamiento de aves, y por ejemplo tienen unos kits que empezaron, porque tuvieron que sacar la parte del diseñador ahí para poder vender algo, ¿cierto? Y poder sobrevivir con este proyecto que era tan bonito, pero que por mirar aves no iban a ganar. Entonces empezaron a hacer visitas con los niños, donde hacen estos grupos, y por ejemplo se van, ponte tú, al cerro, y tienen unos kits en donde es como una especie de cinturón, que viene con los sonidos, con unos pitos que tienen sonidos de aves, con un librito en donde salen por ejemplo, las siluetas de las aves, entonces los niños después rellenan y terminan de dibujar, reconocen los colores, los sonidos, es súper bonito el proyecto que ellos tienen, y ellos trabajamos esa parte, y los sonidos además también lo vimos con ellos, nos ayudaron en eso. Se llama Entretenido, ¿no? Guzco el proyecto, Sí, es muy bonito. súper bonito. Más los pájaros son muy bonitos. No, increíble, 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 ¿no? Y es un muy bonito proyecto que me encantaría que si en un momento podríamos hacer una actividad ahí, y además, como les digo, la sala todavía no la logramos inaugurar, está cerrada desde hace como un año, y es una sala que quedó muy bonita, además se entra a la puerta, la convertimos en un árbol gigante, es todo color madera, es muy bonito el proyecto, están con semillas adentro que dicen cómo crece un árbol, qué semillas son, es muy bonito el proyecto, y está sin inaugurar, está nueva. Bueno, cuando se pueda lo hacemos. Sí, feliz, nosotros felices, como te digo, se pueden hacer actividades muy bonitas allá adentro. Hacemos unos chunchos también de madera y unos colocolos. Eso. Porque mira, estaba pensando y hay carpintero, bueno, está el siete colores, el típico, el otro, el que tiene como el penacho que me encanta a mí, ¿cómo El se ancho llama? rojo, ¿no? No, el Martín Pescador, el azulito Ah, ese que sí. tiene como Sí, unos pelos parados, que se moja sí, así, claro. hace como así, se echa con Sí, entero. claro. ¿Cómo se llama? Bueno, chuncho tenemos, pero no sé si es ese chuncho, parece que hay otro, porque hay varios, en el sur hay varios tipos de como estos búhos, en el fondo uno dice Sí, hay un sí. búho, pero son distintos, po. Sí, pues Hay bueno, uno ahí que, en el del bonito aparece un concón, que también es un chuncho y también es. ese también, claro, entonces no Sí. sé cuál es el que está, no me acuerdo cuál es el que está, tenemos uno, pero no sé cuál es. Pero se Y podría tener uno para ilustrar el libro. bueno, le ponemos una camiseta a la Chile, ¿Eh? para que no haya duda. Bonito. No, lo encontré súper bonito. Súper, súper entretenido para los niños, va a ser un muy bonito punto de partida para conversar, y como les decía, es súper interesante que desde de la ilustración, del tema,
se logre además poder profundizar creo yo que más que nunca se van a necesitar este tipo de instancias ahora. Sí, es cierto. Tiene un trabajo bien, bien fuerte que va a haber que hacer. Yo creo que no se ha dimensionado, pero la verdad es que los adultos hemos de a poco empezado a volver a recién a trabajar y todo, y uno se encuentra con situaciones que no piensa que la gente va a empezar a reaccionar así y cosas. Me imagino cómo va a ser después con los niños, cuando imagínate que van a empezar con, no sé, de 30 o 20 y tantos que eran en un curso, van a empezar primero a aparecer 10, no se van a juntar siempre todos porque están haciendo aforos cierto restringidos. Entonces no va a ser fácil la vuelta No. ni tan normal, entre comillas, para ellos. Entonces también estas instancias, esto es una ayuda, yo pienso que esto de verdad es una ayuda muy positiva para empezar a trabajar las emociones, que no sabemos cómo van a empezar a reaccionar, de verdad. Bueno, ojalá que sea como el cuento de algo malo salga algo bueno. Algo bueno, ¿cierto? Que usen todos sus colitas. Eso es de esperar. Bueno, eso, me encantaría que pudiéramos seguir en contacto, ver si es que ya con la presencialidad en algún minuto de este año podemos hacer alguna actividad en conjunto con Artequín, con el Museo Artequín y Cristiana y mis raíces. Cuenten con ellos y para nosotros felices de poder hacer este tipo de cosas en donde el espacio está, como les digo, no, si no está ese abierto, está todo el museo, que se puede hacer cosas al aire libre también. Entonces, tenemos una plaza muy bonita también que se pone a disposición, donde también hacemos actividades, porque también hemos tratado de incorporar mucho a la comunidad por lo mismo. Entendemos como el museo como un espacio muy social, que es muy importante nuestra responsabilidad. Además, nosotros estamos en un barrio donde todavía funciona el concepto de barrio, estamos entre la Villa Portales, el barrio Yungay, entonces es distinto a otros museos que están en espacios en que se hace otro carácter, más cívico, más... Nosotros estamos en un barrio, donde los vecinos son los que se van a sentar a leer el diario el domingo, sacan a los niños porque no tienen de repente patio, y van al museo en la parte de adelante. Entonces uno de los primeros proyectos que construimos fue hacer una plaza delante del museo, en su jardín, porque la gente iba y se sentaba ahí y no tenía dónde estar. Entonces dijimos, bueno, si somos parte, nuestra responsabilidad también es recibirlos y ser parte de este contexto, de este paisaje finalmente en que estamos. Entonces, en el museo se da una cosa muy interesante como con los niños. Tenemos niños que van todos los fines de semana, ponte tú, ¿cachai? Porque son los mismos vecinos que van a pasearse al museo con los niños. Entonces se genera algo muy entretenido y muy interesante, y buscan siempre cosas diferentes. Los papás, nosotros alcanzamos a tener abierto en diciembre, noviembre y diciembre del año pasado, cuando levantaron en un momento la cuarentena, alcanzamos a tener como un mes abierto, y bueno, nosotros dijimos no va a venir nadie. Sé que fue impresionante cómo los fines de semana empezaron primero 20, después 30, el otro ya iban 40 y tantos, 50 personas, porque de verdad los papás sienten que los espacios así, espacios culturales o espacios como un museo, resguardan o protegen, tenían la necesidad de salir. Primero los niños estaban desesperados en las casas y ellos también con los niños adentro, ¿cierto? Y piensan o creen más bien que los museos les pueden dar un resguardo más grande que estar en un espacio libre o ir a, no sé, pues a Fantasilandia, al cine o a un mall. Entonces las medidas de seguridad van a estar, entonces por lo tanto se siente que usan estos espacios. Sin contar lo bonito que es el museo. No, claro. No quería decirlo porque viene tan de cerca. Como difícil, no, pero es muy bonito. Sí, no, es muy bonito el lugar. Y además estamos muy contentos porque nos ganamos recién, la semana pasada nos avisaron, nos ganamos un fondo de la Biblioteca Archivo Museo, de la Corporación de los Museos, para poder renovar justamente esta plaza, porque esa plaza fue una plaza que armamos hace 2 años, es una plaza además sustentable, que carga energía, tiene unos paneles que cargan energía al museo, es muy bonita la plaza, está inspirada en Kandinsky. Y claro, pero ya pasaron 2 años, todo este tiempo cerrado se va también deteriorando y postulamos para hacer renovación de estos juegos, porque se prende, además es una plaza que se ilumina en la noche y que prende el pabellón París. Entonces ganamos esta renovación y vamos a poner, enchular estos juegos, algunos que ya estaban deteriorados, otros nuevos, y vamos a hacer espacios de taller también ahí en el jardín. Entonces va a ser muy bonito y estamos súper contentos porque la reapertura ojalá la podamos hacer con este espacio renovado. Así estamos muy contentos porque
viene a reforzar esto que les digo yo, que es como este espacio para el público, como más que para el público, para el vecino, que a mí me encanta como que el museo esté y la gente lo ocupe como que es un espacio público, pues, que es lo que finalmente tiene que ser un espacio, digamos, Totalmente. Esa es la idea de la nueva visión de los museos, ¿no? El del museo museo. decimonónico, como que los Exacto. niños no pueden tocar nada, que es como El tal mausoleo, nosotros le decíamos al Bellas Artes el mausoleo. Porque completamente. entraban Entonces, así como con los bracitos para atrás, miraban y claro, imagínate esa cosa como de mármol por dentro, todo de piedra, como que les da terror esas esculturas enormes, así como apuntándolo. Claro, yo me imagino un chiquitito de 5 años mirando esta cuestión, es como el mausoleo para ellos, era como una cosa gigante, fría, y tal como tú decís, Francisca, los museos se han transformado y tienen otra visión, pero porque también el niño es distinto, el niño te pregunta, ahora le da lo mismo y puede ver 4 o 5 cosas y relaciona su vida, sus anécdotas, por eso era lo que yo les decía antes que me parecía interesante, porque si va al sur y conoce y vio un monito o vio esto, lo va a relacionar y te va a contar y va a saltar con la historia, lo más probable si tú estás hablando, él va a decir, yo lo vi, y saltan y ahí se arma el diálogo, no tenéis necesidad de una estructura para ello. Y eso es muy entretenido porque los museos yo creo que se hicieron conscientes un poco de eso y fueron transformando sus espacios y su manera de aportar desde ahí, desde cómo ahora el niño y una niña son distintos, no es el que entra con los bracitos para atrás. Bueno, son interactivos ahora también. Y Ujú. bueno, el tuyo es Claro, interactivo también, y ¿cómo se llama el otro ese de el ciencia? MIM, También, el ese MIM, también es claro, interactivo. sí. Bueno, no se pueden interactuar con la pintura de Picasso, no, pues No, es complicado. no, Pero igual pero tienen unas reproducciones súper bonitas ustedes en Argentina. sí, sí, nosotros tenemos, bueno, en cuanto a calidad, claro, son reproducciones de alta calidad, pero lo interesante de nosotros es que, porque también tuvo que transformarse, el museo nació en los 90 con una idea en donde no se viajaba como se viaja ahora, no había internet como que ahora tú te metís y veís las obras de todo el mundo, los museos si querís, Sí. pero en ese momento nadie, los niños no conocían, y de ahí nació un poco la idea del Artequín, como de generar un espacio en donde niños que no tenían, cierto, que no iban a poder llegar a conocer a lo mejor las grandes obras de la historia universal, tuvieran un espacio como un laboratorio en donde se pudiera conversar de arte y enseñarles a ellos de esto. Y entonces, claro, ha ido cambiando, transformando, porque ahora sí lo está, ahora cualquier niño a lo mejor se puede meter a internet, o antes no, era el libro Sí. o no había nada, o si no lo conocía no viajaba. Entonces, claro, se ha transformado y ahora cada vez es más la experimentación con esas cosas. Entonces nosotros lo bueno es que podemos agarrar, no sé, para la Mona Lisa y ponerla al lado de la Marilyn Dandy Warhol y ahí parte la conversación, porque esta señora está al lado de esta otra y por qué son tan distintas. O con los animales, tenemos una exposición, por eso les hablaba de los animales, tenemos una exposición de animales súper bonita en donde, no sé, pues está desde un oso, de un escultor que es Pompón, que es francés, que es todo como muy la piedra blanca, no sé qué, pero tenemos el perro de Jeff Koons, que es este perro globo, ¿cierto? Entonces, como son dos animales súper diferentes, ¿por qué está hecho así uno? ¿Y por qué uno tiene pintura brillante y el otro es como una piedra distinta? Y ahí parten las conversaciones, y gracias a que tenemos esa posibilidad nosotros de poder mezclar, de poder mover las obras como para dar como la partida de la conversación, se arman estas conversaciones con los niños, pues, y los niños preguntan y se meten y quieren saber. Entonces eso es muy interesante no tienen ese prejuicio que de repente los adultos tenemos más fuerte, de me voy a equivocar, voy a decir cualquier lesera, mejor no digo nada si me preguntan. Los niños lo dicen nomás, y eso es muy interesante. Bueno, tenías una tarea súper bonita en tus manos. Sí. Eres afortunado. Muchas gracias, pero por eso mismo me pareció tan interesante los libros y te lo decía al comienzo, porque creo que es una muy buena herramienta. Siempre andamos buscando herramientas que nos faciliten ese camino, porque no es un camino fácil, pero, pero súper entretenido, interesante, y estas herramientas son más que agradecidas con estas herramientas. Además que la ilustración es muy entretenida. Nosotros trabajamos, como yo te decía, también en su momento con lo de Mustaki, con el de Mito, y también lo pasaban muy bien, porque también tiene esa cosa de que era estos cómics, transformar un mito en un cómics, que podía ser algo complejo, porque tú les das el libro para leer y
van a decir que fome, leerme el mito no sé qué, se le olvida, pero cuando tienen esta imagen, lo que pasa es que los niños de hoy tienen una cosa muy fuerte con la imagen visual, ¿cierto? La producción visual para ellos es uno de los motores actuales, o sea, ellos son capaces de tener 4, 5 imágenes abiertas en un computador, uno se pierde, a mí mis hijos me dicen, mamá, está ahí, y a mí ya se me fue y no sé dónde lo encuentro. Ellos no, ellos tienen 4, 5, 6 pantallas abiertas y piensan así también, ¿cachai? Entonces la visualidad para ellos es una cosa que les entra de verdad y son capaces de retener. Y desde la docencia, sí, dale nomás que el lenguaje del cómic, de la historieta, sí. Tienen como más de 100 años y sigue vigente, porque es un lenguaje que todos conocen, es mundial, y los niños lo conocen desde que nacen con las revistas o lo que sea que lean, saben qué es lo que dice el globito, es lo que dice el personaje, Claro. la onomatopeya. Entonces es mucho más fácil para ellos entender algo como es algo difícil como un mito griego, en el lenguaje del cómic, con humor, con Don Homero que cuenta la historia, el perro que viene a representar al niño también porque él le hace las preguntas a Don Homero, y todo esto bañado con la herramienta del humor también. Sí. Entonces, bastante más... Tiene esa cierta ironización que los niños también la tienen, ¿eh? Los niños son bien irónicos para sus cosas. Entonces, les gusta eso, yo creo, por eso les gusta el cómics. Bueno, aparte que es como la primera analogía, yo creo, de un computador, el cómics, esta cosa que yo les decía de las pantallas abiertas, el cómics tiene como esta cosa de tener varias pantallas al mismo tiempo y de ir relatando la historia. Entonces eso les gusta mucho. Y nos fue muy bien ¿entendieron? Tuvimos todo un año de trabajo con Mustaki en ese momento y ocupábamos el libro, porque era muy interesante cómo ellos veían esta analogía, digamos, a la historia. Bueno, ese era el objetivo principal del libro. Sí. La fundación era transmitir los valores griegos de una forma en que el niño lo entendiera y se entendiera. Así estoy esperando hacer el segundo tomo, pero nunca me han llamado. Por eso que ahora estamos con los animalitos endémicos de Chile. Sí, yo propuse comprometerme conmigo mismo a hacer 3 animales más, por lo menos. Sí, precioso. El de Así que tengo algunas ideas ya de algunos animalitos más. Maravilloso. Bueno, yo quiero agradecerle su tiempo por esta conversación y muy interesante. Creo que vamos a poder hacer cosas muy entretenidas, sea de manera virtual o de manera presencial. Y muy agradecido también de poder trabajar con el Museo Artequín y la editorial, y Cristian, por supuesto, acá como el autor de estos lindos libros de colección de letras silvestres. Sí, muchas gracias. Así que un saludo y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias, Francisca. Chao, que estén bien. Chao, Jenny. Chao, Cristian, que estén muy bien.